Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Dormidos? ¿Bien dormidos? ¿O despiertos? ¿Por qué no contestan? No, gracias a Dios por este tiempo. ¿Está listo para la palabra? Vamos a hacer una breve oración. Quiero orar y poner en manos del Señor este tiempo, sus corazones, sus pensamientos, y que el Señor obre. ¿Cuántos quieren que Dios obre en nuestras vidas? ¿Sí? Bueno, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor de todo nuestro corazón que hable, ¿sale? Amado Dios, Padre nuestro, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar con un propósito. Y ese propósito tiene que cumplirse. Nosotros queremos disponer nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas para que tú obres, Señor. No queremos perder el tiempo, porque si venimos y no pasa nada, Señor, entonces hemos perdido el tiempo. Si nos hemos reunido en tu nombre es para que tú hagas maravillas, prodigios, señales en nosotros, de manera que seamos esos vasos de barro que llevan tu gloria, la excelencia de tu gloria a todo lugar. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado por ti, para que tú cumplas el propósito por el cual nos quieres hablar en esta tarde. Toma control de mis palabras, de mis pensamientos, de mi corazón, y también toma control de cada uno de los sentidos y los miembros de mis hermanos, para que en humillación nos presentemos delante de ti con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, y tú obres en nosotros y también obres a través de nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y pedimos que tomes control de nuestras vidas y de este tiempo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 14, un tema más de la serie Aprendiendo de los Hechos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy yo le he puesto: permanezcan en la fe. Ese es el tema. Permanezcan en la fe. Vamos a leer Hechos 14, 22. ¿Ya lo tienen? Doy lectura, si no, pues ahí lo van a proyectar también. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Anteriormente, hace ya varias enseñanzas, toqué un tema que titulé La tribulación en el propósito de Dios, que precisamente hablaba de este pasaje en donde el apóstol Pablo dice: a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, o en el reino de los cielos. Si no lo he escuchado, bueno, ahí está en Facebook, usted puede escucharlo. Pero ahora lo que queremos centrarnos es en aquella exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Listra, que dice: permanezcan en la fe, ¿sale? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dile al que tienes a un lado: mi hermano, mi hermana, permanece en la fe. Permanezcan en la fe. Hermanos, en la vida cristiana, a ver, primero quiero saber cuántos son cristianos. A ver, recuérdenlo, ¿sí son cristianos? A ver, levante su mano. Ok. Entonces, si tú eres cristiano, toda tu vida es cristiana. Todo lo que tú haces está involucrado o debe de estar involucrado con Cristo. Nada de tu ser, ni tu espíritu, alma y cuerpo debe de quedar fuera del perfecto control de Dios y de su reino. Eso es lo que es un cristiano. Ahora, en la vida cristiana, o durante nuestra vida cristiana, nos vamos a enfrentar con muchas cosas y también con muchas personas que van a figurar un riesgo para nuestra permanencia en la fe. Estas personas o estas cosas van a ser un riesgo para que podamos permanecer en la fe. ¿Qué significa? Que tenemos que estar atentos y pedirle a Dios también de su discernimiento para poder distinguir cómo estamos llevando nuestros propios pasos, si vamos por el camino correcto, como el rey David expresó:
guíame, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino recto, por el camino correcto. Pero también al mismo tiempo tenemos que discernir o estar atentos a aquellos peligros para mi vida espiritual, aquello que pueda apartarme de la fe en cualquier área en la que yo me esté desarrollando o incluso en la totalidad de mi vida. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se imaginan viviendo sin Dios? Que usted diga, ay, yo no me imagino viviendo sin Dios, o que diga, ya no voy a ser cristiano. Bueno, hay cosas y hay personas que pueden producir sentimientos, razonamientos o incluso decisiones que te lleven a apartarte de la fe, a ya no querer seguir la vida cristiana de Cristo. Y aquí, curiosamente, tenemos que hacer una separación, ¿verdad?, entre la vida cristiana de Cristo y la vida cristiana del mundo, porque ahorita hay un cristianismo demasiado carnal, demasiado secular, mundano, que no tiene que ver con Cristo y es aceptado por la sociedad, es aceptado por las iglesias, pero no es aceptado por Dios. Y lo que nos interesa a nosotros es llevar un cristianismo bíblico, un cristianismo que sea un reflejo de la vida de Cristo Jesús. Recordemos todas aquellas exhortaciones, advertencias y ejemplos que la palabra de Dios nos da a fin de que nosotros no caigamos en tal condición de apartarnos de la fe. En la Escritura tú puedes encontrar una multitud de estas exhortaciones, advertencias y ejemplos. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador. Esta parábola fue expresada por el Señor para hacernos ver que hay distintos tipos de personas, distintos tipos de reacciones ante la palabra del Señor. Hay algunos que su corazón está duro y no reciben absolutamente nada. Pero hay otros que reciben de una manera aparente, pero después llegan las dificultades y se apartan de la fe. Hay otros que reciben y lo reciben con gozo y dicen, ay, gracias a Dios que ya ahora todo está marchando bien. Pero llegan los deseos, los afanes, las riquezas, y dice la Escritura que hacen infructuosa la palabra que en algún momento recibieron y terminan por apartarse. Y hay otros que son buena tierra, las personas que con corazón sincero, con corazón humilde reciben la palabra de Dios, perseveran en ella, y dice la Escritura que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero es una advertencia para que nosotros podamos identificar de qué tipo de tierra estamos siendo. Si en algún momento corremos el riesgo de apartarnos de la fe o somos de aquellos que permanecen. También el Señor, a través del Sermón del Monte, o el que se conoce como el Sermón del Monte, nos ilustró el peligro de creer estar en Cristo y no estarlo. Ahí en Mateo 7:21 dice que muchos le dirían en aquel día se refiere al día del juicio, cuando tú mueras o cuando cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor, y dice, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero la respuesta del Señor, para asombro de aquellos, era, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es decir, nunca pertenecieron a mi reino, nunca formaron parte de mi familia, nunca fueron mis hijos. Aún a pesar de que estaban involucrados en la iglesia o con la iglesia, incluso en ministerios pudiera ser pastorales o proféticos, como lo menciona el contexto. Pero la respuesta del Señor es sorprendente y es una forma de exhortarnos a nosotros a tener cuidado de sí estar permaneciendo en la fe, estar en la fe correcta, la fe bíblica, y caminar en ella. En otros pasajes también nos habla de la falta de perdón como una negación de la fe. Aquel que no puede perdonar
entonces evidencia que no ha recibido el perdón de Dios. También nos habla de aquellos que creen ser espirituales, pero hacen oraciones demasiado superficiales y con tintes soberbios o altivos, como aquel fariseo que entró delante del Señor y oraba consigo mismo, pero oraba y él creía que sus oraciones eran correctas. El Señor termina diciendo que el publicano fue justificado antes que aquel que creía que estaba teniendo una buena vida cristiana o una buena vida espiritual. También nos hace la palabra de Dios muchas advertencias acerca de escuchar espíritus engañadores. Y aquí muchos cristianos suelen ser demasiado ligeros. Piensan que todo lo que escuchan mientras sea palabra de Dios es de Dios y no es así. Dice la Escritura que se levantarán espíritus engañadores y muchos seguirán sus disoluciones y los apartarán de la fe. Es decir, van a producir que no permanezcan en la fe bíblica. Aquellos falsos que dice la Escritura que engañarán a muchos. Pero también habrá circunstancias, persecuciones y aflicciones que nos dice el Señor que tenemos que perseverar porque éstas figuran un peligro para desanimarnos y apartarnos de la fe. Al final, la conclusión de la palabra del Señor en cuanto a eso es clara. La perseverancia en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, confirma la fe que es salvífica, una fe que trae salvación. Aquel que no persevera, entonces no tiene una fe salvífica. El Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿esto indica que puedo perder la salvación si no persevero? No, porque la salvación no se pierde, pero sí indica que tu relación con Dios era aparente, basada en tus condiciones, no en las condiciones de Dios. Para esto, mis hermanos, también se requiere una sincera autocrítica, es decir, una autoevaluación constante basada en la palabra del Señor. Yo baso mi comportamiento, baso mis deseos, mis pensamientos en lo que la palabra de Dios dice y marca de cómo debo yo conducirme, a fin de saber y estar firme, perseverando en la fe. En 1 Corintios 15, en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo les dice a los corintios: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. Pero después nótese lo que el apóstol Pablo expresa: en el cual también perseveran. El evangelio que les he predicado, en el cual también perseveran. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Si lo retenemos, si perseveramos. Porque la perseverancia, mis hermanos, les repito, confirma la salvación. La perseverancia confirma la fe que verdaderamente es salvífica. Por eso también le dijo a los corintios el apóstol Pablo: examínese cada uno para saber si su fe es genuina. Y en 2 Corintios 13, versículo 5, examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. De nuestra permanencia en la fe, mis hermanos, depende también el ser bendición para otros o también el serles de tropiezo a otros. De bendición o incluso ser instrumentos en las manos del Señor de bendición al ver otros nuestras convicciones firmes y sólidas del cuidado de Dios sobre nuestras vidas, de manera que desean también la misma vida, el mismo estilo de vida, o tropiezo para la fe de otros,
al vernos llenos de desánimo, llenos de miedo, llenos de dudas, buscando las cosas de este mundo más que las cosas de Dios, y terminan por equiparar la fe bíblica a cualquier otra fe de cualquier otra religión del mundo. Y eso, mis hermanos, es un tropiezo para los hombres. Si tú perseveras en la fe, entonces tú tienes que manifestar una convicción firme, una convicción sólida del cuidado de Dios sobre tu vida ante cualquier circunstancia, aún sobre tus propios errores o pecados. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros en todas las formas. Por eso el apóstol Pablo una vez más les exhorta diciendo: permanezcan en la fe. Ahora, ¿por qué les dijo esto el apóstol Pablo a los cristianos o a los que habían recibido la palabra del Señor en Listra? Bueno, vamos a leer el contexto ahí en Hechos capítulo 14, versículo 19, y vamos a leer hasta el 23. Entonces, dice la Escritura, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Fíjense, aquí quiero mostrarles lo persistente que puede ser el mundo, lo persistente que puede ser Satanás para tratar de derribar la obra que el Señor está comenzando en un lugar o en una persona. Dice la Escritura que los judíos viajaron de Antioquía a Iconio. Si se fijan, habían sido expulsados de Antioquía, Bernabé y Pablo. Bueno, estos hombres estuvieron dispuestos a perseguirlos durante muchos días caminando. Eran aproximadamente 150 kilómetros de estas ciudades de Antioquía, de Pisidia y de Iconio hasta la ciudad de Listra. Y eran 150 kilómetros caminando, lo que representa entre 3, 4, 5 días de camino, con tal de no permitir que Pablo y Bernabé siguieran anunciando el evangelio. Eso nos habla de que el mundo, mis hermanos, es persistente para no dejar que tú busques a Dios, para no dejar que tú permanezcas en la fe. Dice que vinieron estos judíos y persuadieron a la multitud de aquellos que habían sido exhortados por Pablo y Bernabé de que no eran dioses. Estos hombres de Listra, desanimados, fueron convencidos mediante argumentos falsos por los judíos de que las cosas que hacían, si no eran dioses, si no era Júpiter y Mercurio o Zeus, si no eran ellos, entonces esas cosas que Pablo y Bernabé estaban haciendo no podría venir de otro lado, sino de los mismos demonios. De manera que los hombres de Listra, dice que comenzaron a apedrear a Pablo y lo arrastraron de la ciudad, afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Imagínense el tipo de golpiza que le han de haber puesto al Pablo para dejarlo como muerto, para dejarlo inconsciente y haber pensado que estaba muerto. Seguramente aquí Pablo recordó cuando él mismo estaba apedreando a Esteban, ¿verdad? Y dijo: no, pues ya también le bailé como Esteban. Pero rodeándole los discípulos, dice que se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Ahora, aquí también note la valentía de Pablo, mis hermanos, y de Bernabé. Habían sido sacados de Listra casi muertos. Se van a Derbe, predican el evangelio, hacen discípulos y regresan a aquel lugar donde los querían matar. A ti te hablan mal en la casa de tu abuelita y no te vuelves a parar. Pablo, con valentía, sabiendo cuál era el propósito, motivado más por el amor, por el cuidado de los hermanos, regresa a la ciudad de Listra, dice la Escritura, para confirmar los ánimos de los discípulos, es decir, para fortalecerlos, para llenarlos de valor, porque se quedó preocupado Pablo de qué habrán pensado los hermanos, si habrán permanecido o no en la fe,
después de ver cómo casi lo matan a piedras. Por lo cual regresa, confirma los ánimos de los discípulos y dice que los exhorta. Y esta palabra exhortar significa insistir. Insistir mediante súplica, es decir, les estaba suplicando, como le dijo a los corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios los invitara por medio de nosotros. Nosotros, dice, les rogamos, nos humillamos delante de ustedes y les pedimos de rodillas y con súplicas, no se aparten de la fe. Ese era el corazón de Pablo. Y a veces, como decía Pablo, aunque yo amándoles más, se ha amado menos por ustedes. A veces las personas nos ensoberbecemos cuando vemos que alguien se humilla para rogarnos a que asistamos a la iglesia, a que busquemos la palabra. Pensamos que es porque nos necesitan, pero no, mis hermanos, es un corazón cristiano. Pablo les rogaba, dice que mediante súplica les insistía, permanezcan en la fe, manténganse fieles, es lo que significa. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O lo que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. El apóstol Pablo había hecho su trabajo ahí y ahora el Señor iba a tomar control de la situación en la vida de cada uno de aquellos que habían declarado que habían creído. Bueno, el Espíritu Santo, mis hermanos, así como hizo una exhortación a través de la vida del apóstol Pablo a los creyentes en Listra hace casi 2000 años, también de la misma manera nos hace una exhortación ahora a nosotros, los cristianos del siglo XXI. Y esa exhortación es: permanezcan en la fe. Les suplico, hermanos, permanezcan en la fe. Cada reunión en los avisos les decimos: hermanos, permanezcan en la fe. ¿Sí o no? Ahí lo tengo yo anotado y ese no lo borro. Todos los que damos anuncios podemos dar testimonios que siempre está. Que algunos hermanos se los brinquen, bueno, ya es su problema. Pero yo les pongo ahí: exhórtalos a la fidelidad, exhórtalos a la firmeza, al crecimiento, a la búsqueda de las cosas de Dios. Mis hermanos, así como Pablo, por medio del Espíritu Santo el día de hoy, nosotros les suplicamos: permanezcan en la fe, no se aparten. Busquen las cosas de Dios. Ahora, ¿qué tan importante será permanecer en la fe? ¿O qué significa permanecer en la fe? ¿Cómo sé si realmente estoy en la fe? Bueno, la palabra permanecer es la palabra griega emmeno, que significa perseverar o mantenerse fiel. Eso es lo que significa esta palabra. Perseverar o mantenerse fiel. Ahora, bíblicamente vemos que es una fidelidad que comienza o parte de lo espiritual y se extiende a lo natural. Es decir, primero Dios te transforma tu corazón y después esa transformación se extiende a cada una de las áreas de tu vida, en donde el Señor va poniendo orden y tú te mantienes fiel en la obra que el Señor está obrando, pero no sin antes haber obrado en tu corazón, en el área espiritual de tu vida. Mantenerse fiel es lo que significa permanecer, pero la palabra fe, que es la palabra pistis, no es simplemente creer, porque quizá aquí muchos hemos creído, pero no se limita al confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. No, esta palabra fe en este pasaje implica creer y vivir conforme a toda la verdad de Dios. ¿Cómo? Conforme a toda, repite conmigo, toda la verdad de Dios. No lo que tú crees que es, no lo que tú crees que te conviene, sino toda la verdad de Dios. Eso es fe. Que permanezcan
creyendo y viviendo conforme a toda la verdad de Dios, partiendo desde el don de la salvación que recibimos por gracia hasta el cumplimiento final de las promesas de Dios en la glorificación. Toda nuestra manera de vivir desde el principio hasta el fin, mantenernos fieles hasta que el Señor venga por segunda vez. Eso es lo que Pablo está diciendo. La exhortación de Pablo, mis hermanos, a los creyentes consistía en las mismas palabras con las que el Señor exhortó a la iglesia en Esmirna. Abre tu Biblia en Apocalipsis 2:10. Manténganse fieles, creyendo y viviendo conforme a toda la verdad de Dios hasta que el Señor cumpla la totalidad de sus promesas el día de la glorificación. Eso es lo que significa permanecer en la fe. Y es lo que les rogamos, hermanos, manténganse fieles en toda su manera de vivir, creyendo y viviendo la palabra de Dios hasta que el Señor venga por segunda vez. Apocalipsis 2:10, el Señor exhorta también a la iglesia en Esmirna, una iglesia ejemplar de la cual, de las iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias a las cuales el Señor exhorta, es la única a la que el Señor no les reprocha nada. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Anteriormente le dijo, yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que has padecido. Ahora, no temas en nada lo que también vas a padecer más adelante. Y le advierte, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y esto era porque en aquel tiempo, donde se le había levantado esta congregación o esta iglesia, había una fuerte persecución contra los cristianos. Una persecución que era comandada por Satanás mismo, queriendo erradicar de la tierra a la iglesia de Cristo. Pero el Señor mismo había declarado que nada podía derribarla. Por eso el Señor le dice, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Es decir, yo lo voy a permitir con el fin de probarlos. Y tendrán tribulación por 10 días. Y después subraye las palabras que vienen a continuación, apréndaselas, grábeselas y manténgalas siempre presentes en su vida, en todas y cada una de las circunstancias que esté enfrentando. Sé fiel hasta la muerte. Dile al que tienes a un lado, sé fiel hasta la muerte. Esa es la misma exhortación que Pablo les hacía a los hermanos en Listra. Permanezcan en la fe, sean fieles hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida. Permanecer en la fe significa, por tanto, mis hermanos, permanecer fieles hasta la muerte. Esa es nuestra encomienda, eso es lo que debemos de buscar todos los días, día a día. Ahora, no es una tarea fácil. Requiere de una constante búsqueda de las cosas de Dios, comenzando desde la comunión íntima, algo que muchos acostumbran a dejar, su comunión íntima, porque es en la presencia de Dios en donde nos llenamos de Él para poderlo enfrentar todo. Ahora, hermanos, yo les digo, el cristiano, ya se me olvidó, ¿cuántos son cristianos? Ok, el cristiano, mis hermanos, está capacitado por el Espíritu Santo para enfrentarlo y soportarlo todo. No hay excusa, no es fácil, pero demanda una comunión, demanda una entrega, una búsqueda, una permanencia en la fe. Es allí en su presencia en donde nos llenamos para enfrentarlo todo. Pedro dijo, ¿y quién es aquel que nos podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Porque el Señor respalda y ayuda a todos aquellos que buscan perseverar en su verdad. Si tú buscas las cosas de Dios, escúchame bien, no hay duda que tú tienes el respaldo de Dios. Si tú buscas la verdad de la palabra, entonces el Señor te va a dar la gracia para enfrentarlo todo, para soportarlo todo y permanecer en la fe. Él da gracia a los humildes, pero
Al corazón soberbio, Dios lo mira de lejos, no le da su gracia, hermanos. Ahora, pensamos que un corazón soberbio es simplemente decirle a Dios, no, yo no quiero. No, un corazón soberbio es no tomarlo en cuenta. Así lo dijo Santiago cuando les expresó: hey, ustedes, los que dicen mañana iremos allá y comerciaremos y ganaremos y beberemos. Y le dice, cuando ni siquiera saben si el día de mañana va a llegar. Pero dice, se jactan en su soberbia. Más bien, ¿por qué no dicen, si Dios quiere haremos esto? Por lo tanto, un corazón soberbio es no tomar en cuenta a Dios. Y Dios al soberbio lo mira de lejos y su gracia no está con él. Por eso a veces no podemos enfrentar las cosas. Si hay algo que no estás enfrentando en este momento, hermano, que te está rebasando, te hace falta humillarte delante del Señor. Tan solo ve y humíllate delante del Señor y vas a ver que sus promesas son fieles y verdaderas, que Él da gracia a los humildes para que lo puedas enfrentar y permanecer. Cuando ya sientas, es que ya no, o que estés renegando de mal humor, o que estés ya soltando la toalla, simplemente ve y humíllate delante del Señor y vas a poder soportarlo y enfrentarlo todo. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel, absolutamente ninguno de los guerreros del pueblo de Israel pudo enfrentar a Goliat? Porque ninguno estaba humillado delante del Señor. Ni uno solo, hermanos. Todos eran soberbios y dependían de sí mismos. El único que fue capaz de enfrentar a aquel gigante que atemorizaba a naciones enteras fue David. Y lo hizo con un simple acto de humillación delante del Señor. Para permanecer. Cada uno de nosotros es la encomienda que tenemos delante del Señor. Una fe superficial no puede permanecer. Si mi fe es superficial, entonces yo no puedo permanecer en los caminos del Señor. Antes bien, nos vamos a apartar de la fe. ¿Qué significa apartarse de la fe? Simplemente negar. Eso es lo que significa apartarse de la fe, negar a Dios. ¿Cómo? ¿Diciendo que no existe? No, con tus hechos. Negar con tus palabras o negar con tus hechos que la verdad bíblica es eficaz, que la verdad bíblica es poderosa. Eso es apartarnos de la fe. Hacer ineficaz la palabra de Dios a causa de nuestra desconfianza y de nuestra desobediencia. Cuando yo desconfío de Dios y cuando yo desobedezco a Dios, simplemente me estoy apartando de la fe. Estoy negando la fe. La cuestión está en que a veces la fe o permanecer en la fe lo presentamos o se nos presenta como algo demasiado superficial, como algo fútil, algo que no tiene tanta importancia, que no tiene tanto valor. Esta manera superficial de creer en Dios, esta manera superficial de permanecer en la fe, produce que las personas abandonen el Evangelio por causas demasiado absurdas. Cualquier detalle y están abandonando la fe. ¿Por qué? Porque les presentaron la fe como algo demasiado superficial, como algo sin importancia. Y pasa cualquier cosa, por más pequeña que sea, y abandonan el Evangelio. Dejan de confiar en Dios, dejan de ser obedientes. Por cosas tan pequeñas, comienzan a seguir sus propios razonamientos, sus propios pensamientos. Por ejemplo, de repente sale aquel que dice: es que en la iglesia no me dejan hacer esto, o no me dejan hacer aquello. En la iglesia no me dejan bailar. En la iglesia no me dejan escuchar música secular, no me dejan escuchar música mundana, no me dejan tatuarme, no me dejan hacerme piercings, no me dejan decir malas palabras, etcétera. ¿Cuál es la solución?
me voy de la iglesia. O los castigo con mi ausencia y con mi inconstancia. Voy un domingo sí y un domingo no, para que se les quite. Este tipo de fe es una fe demasiado superficial. No te ayuda para enfrentarlo todo. Cualquier cosa vas a soltar la toalla. Porque estás viendo la fe bíblica, la fe cristiana, como algo demasiado superficial, sin valor. Ahora, mis hermanos, déjame decirte algo. La iglesia no prohíbe nada. ¿Sí sabías eso? La iglesia no prohíbe nada, sino que cada uno de los que pertenecemos a la iglesia debemos evaluarnos a nosotros mismos para tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, en la cual confesamos creer, y no en los deseos personales, considerando su genuina búsqueda o una genuina búsqueda de la voluntad de Dios. La iglesia no prohíbe nada. Tú evalúate a ti mismo y considera la palabra en todas tus decisiones. La iglesia no es responsable, mis hermanos, por lo que ustedes hacen. Cada uno dará cuentas de sí mismo. Dice la Escritura en Gálatas 6, 4 y 5 en la versión lenguaje sencillo. Cada uno debe de examinar su propia conducta. Dile que tienes a un lado, examina tu conducta. Dile, no le eches la culpa al pastor. Porque la iglesia no prohíbe nada, hermanos. Cada uno debe de evaluarse a sí mismo. Dice, cada uno debe de examinar su propia conducta. Si es buena, ahora, si es buena se refiere si es obediente a la palabra. Si es obediente a la palabra, dice, entonces podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe de compararse con los demás. Y ese es el problema que tenemos. Nuestra fe la evaluamos comparándola con la fe de otros. Nuestro comportamiento lo evaluamos de acuerdo a los errores de los demás, y eso no debe de ser, o eso no es correcto. Yo permanezco en la fe porque yo nomás falto una vez, o yo nomás leo 4 veces a la semana la Biblia y el otro nomás la lee una. Yo soy más santo, yo permanezco más. No, tú no debes de evaluar las cosas conforme a los errores de los demás. No, cada uno, dice versículo 5, es responsable ante Dios de su propia conducta. ¿Sí captaron? ¿Quién es responsable delante de Dios? Dice, yo soy responsable delante de Dios. Pero aquella fe superficial te dice que la iglesia tiene la culpa. Es que en la iglesia no me dejan bailar. Mi hermano, baila si tú quieres. Si tú quieres, aviéntate la de la culebra o la de, no sé, el pasito tuntún. Pero tú darás cuentas a Dios de tu propia conducta. Así de simple. Y tus acciones te van a evaluar para ver si vas a permanecer en la fe o no. Al final, si tú puedes enfrentarlo todo, entonces significa que tu conducta es buena. Es decir, estás siendo obediente. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Es que en la iglesia no me dejan escuchar música del mundo. Mira, mi hermano, tú escucha lo que quieras. Yo no te voy a decir, hermano, si escuchas música del mundo te vas al infierno. No. Tú siembras y tú cosechas lo que siembras. Así de simple. Ve que te conviene más escuchar a este tipo, ¿cómo se llama el de la voz modorra? De volada, Peso Pluma. Cálmense. La otra vez no me acuerdo quién me dijo, ¿quién es ese? ¿Es un boxeador? Por Peso Pluma, ¿no? Le digo, no, es un cantante que habla como si estuviera dormido. Le digo, ¿tú puedes escuchar Peso Pluma o puedes escuchar a Andrés Ornelas? O a Iván Santiago, o a Julio Márquez.
No, tú puedes escuchar alabanzas o puedes escuchar música secular. ¿Qué te conviene? Bueno, lo que tú siembres, eso cosechas, pero tú darás cuenta a Dios de ti mismo. Después no digas, es que ¿por qué no? ¿Por qué me pasan esto? No, es que no lo soportas porque no tienes una fe bíblica. Porque tú te estás alimentando de cosas mundanas. O porque tú te estás yendo más por tus razonamientos, por tus deseos, que por la palabra de Dios. ¿Verdad que permanecer en la fe no es tan simple? Permanecer en la fe es creer y vivir conforme a toda la verdad de Dios. No lo poquito que tú consideras que es pasable para ser cristiano. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo bueno que tú hagas, eso recibirás del Señor. ¿Quieres su gracia? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de Dios para que obtengas su gracia? ¿Quieres su bendición, su prosperidad? Bueno, ¿qué es lo que la palabra de Dios te dice? ¿Estás permaneciendo en la fe? ¿O estás negando la eficacia de las Escrituras? Más bien deberíamos de preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo, lo que estoy buscando, realmente Dios lo aprueba? Como le hablo a mi esposa, como le hablas a tu esposo, ¿Dios lo aprueba? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te conduces en tu trabajo? En tu vida espiritual, en tu comunión con Dios, en tu búsqueda de las Escrituras, ¿Dios lo aprueba? Eso es lo que te deberías de estar preguntando, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Esas preguntas, fíjense, cuando alguien dice, ¿por qué me pasa esto? Evidencia que necesita humillarse delante de Dios porque se ha apartado de la fe. ¿Cómo que por qué te pasa eso? Mira, si te pasa cosas aparentemente malas, sin que tú lo hayas provocado, bienaventurado eres. Así lo dice la Escritura. Y si lo soportas, entonces dice la Escritura que eso merece alabanza. Pero si eres abofeteado por tus propias consecuencias y todavía preguntas, ¿por qué me pasa esto? No, mis hermanos, Pablo por eso dijo, permanezcan en la fe, porque van a venir circunstancias que los van a poner a prueba. Permanezcan en la fe. Lo que estoy haciendo, buscando, me lleva a permanecer en la fe, estimulando mi vida espiritual a un crecimiento y a un desarrollo para ser cada vez más conforme al carácter de Cristo. ¿O me llevan a parecerme más a Peso Pluma? Lo que hago o lo que estoy buscando afecta o bendice a aquellos que tengo alrededor mío. Aquello que estoy buscando o haciendo afecta o bendice a aquellos que son igual que tú. Aquellos por los cuales, al igual que por ti, Dios derramó su sangre. El Señor Jesucristo entregó su vida. Esas son las preguntas que deberíamos de estarnos haciendo. La iglesia, mis hermanos, no está puesta para beneficio de Dios. La iglesia no está puesta para beneficio del pastor, aunque muchos piensan así. Es que hacen su iglesia para que el pastor, para beneficio del pastor o del líder. Desgraciadamente muchas iglesias son así. Pero no, la iglesia no está puesta ni para beneficio de Dios, ni para beneficio del pastor, ni para beneficio de una persona en específico. La iglesia fue establecida para bendición y para beneficio de todos los creyentes. Para eso fue establecida la iglesia, para su perfeccionamiento, ante lo cual se requiere perseverancia. Pero muchos tienen un concepto errado de esto y piensan que la iglesia es para hacerlo sentir bien o para beneficio de Dios. Dios no se beneficia, Dios es Dios y no necesita nada. El pastor tampoco. Si el pastor es honesto, miren, a veces dejamos lo nuestro por lo de Dios, aunque eso implique pérdidas de todo tipo, económicas y de tiempos, de todo.
¿Cuál beneficio? No hay beneficio, hermanos, sino la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Eso es el beneficio. Pero sí, la iglesia está puesta para bendición, para beneficio de todos los creyentes, a fin de que tú puedas ser perfeccionado. Algunos, al tener un concepto errado de esto, comienzan a quejarse y dicen: es que en la iglesia todos, repite conmigo, todos son hipócritas. Mira, voltea con tu hermano de un lado. Todos, menos yo, menos el que lo dice. Es que todos son hipócritas, menos yo soy el único sincero en el mundo. Otros dicen: es que en la iglesia todos me hacen mala cara, y yo nunca le hago mala cara a nadie. Es que en la iglesia no tienen amor, y yo soy el único corazón con patas aquí. Y es que en la iglesia no son amables, pero yo soy el más benigno de todos los hombres. Y es que en la iglesia son muy carnales, no son nada espirituales, y yo soy el más espiritual de todos. Algunos piensan así, Este tipo de personas, mis hermanos, están totalmente confundidos e ignoran las palabras del Señor Jesucristo cuando expresó que la iglesia no sería un lugar de perfección, sino un lugar de perfeccionamiento. La iglesia no está llena de perfectos, ¿verdad que no? Está llena de hombres imperfectos, mujeres imperfectas, siendo perfeccionados. Son dos cosas totalmente diferentes. Claramente el Señor dijo que venía por los enfermos, por los pecadores, por los viles, por los menospreciados. ¿O eso no dice en su Biblia? Esto es lo que el Señor dijo. Entonces, no podemos pensar que al venir en la iglesia yo me voy a encontrar con gente perfecta, que nadie me va a hacer mala cara. Yo no puedo pensar que en la iglesia ni una persona va a ser hipócrita, o que de repente a algún hermano no se le va a salir lo carnal. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados. Está lleno de enfermos. Mira, voltea a ver cómo tiene la cara el que tienes a un lado. Hasta pena da, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados, hermanos. Somos enfermos, pecadores, viles, menospreciados. El Señor no vino por lo sano, lo justo y lo perfecto. El problema está en que muchos comienzan a tener conceptos más altos de sí mismos que los que deberían de tener. No piensan de sí mismos con cordura, y se les hace imposible que puedan ser parte de ese cúmulo de enfermos, de pecadores y de viles. Se les hace impresionante, imposible. Yo no puedo ser de ese cúmulo de pecadores y hombres viles. O si lo creen, solamente llega a su intelectualismo, porque niegan la misericordia que Dios les dio a ellos, se la niegan a otros. Sí, yo también soy de los viles y menospreciados. Hermano, yo también peco. Entonces, ¿por qué no perdonas? Si sabes que como pecador a ti también Dios te perdonó. Todo esto tiene que ver con permanecer en la fe. Ahora, si una persona piensa de esta manera y se siente excluido de esta bola de pecadores que hay en la iglesia, bueno, debería ser él o ella ese instrumento de Dios para perfeccionar lo imperfecto. Es decir, si son hipócritas, entonces tú no seas hipócrita. Si te hacen mala cara, entonces tú haz buena cara, pero con corazón sincero. No te hacen mala cara y tú le haces para que se le quite, con guante blanco. No, porque estás siendo igual que el otro. Si no tienen amor, entonces sé tú aquel que muestra el amor. Si no son amables, sé tú el amable. Si no son espirituales, entonces sé tú el espiritual. No te apartes de la fe. Porque últimamente me he encontrado con personas que supuestamente salieron o dejan la religión porque se sentían esclavizados por ella, porque en la iglesia les prohibían todo, porque todos los hermanos eran hipócritas, porque nadie tenía amor.
Hermanos, eso es personal, cada uno dará cuentas de sí mismos. Y si permanezco en la fe o me aparto de la fe, de eso yo voy a dar cuentas. Yo no puedo justificarme por el comportamiento de ninguna otra persona, al menos que dude de la promesa de Dios que existe una iglesia comprada a precio de sangre, que está en el mundo, que actúa en el mundo y por medio de la cual yo voy a ser también perfeccionado. Muchos dejan esa religión porque se sentían esclavizados y salen de las iglesias y dicen: ay, es que ahora sí soy totalmente libre. Te apartaste de la fe. No me salgas con que ahora tú eres libre en el Señor. Te apartaste de la fe, no soportaste. Eran hipócritas, tú no lo soportaste. No tenían amor, tú no lo soportaste. El Señor Jesucristo no salió del mundo, hermanos. Él se quedó, dice la Escritura, que llevó su vituperio fuera del campamento. Él no se quedó, Él fue a la cruz y murió por todos nosotros. Por toda esta bola de hipócritas, enfermos, pecadores. Para que nosotros pudiéramos permanecer en la fe. Alguien que dice que sale de la iglesia para ser totalmente libre, terminan por caer en un engaño. Y ese engaño lo transmite a otros y termina por ser tropiezo a otros. Hacen una mezcla de lo que creen que es Dios y de lo que supuestamente piensan ellos o desean ellos. Y la Escritura no es de interpretación privada, hermanos, es clara para todo aquel que la quiere buscar con sinceridad. Es clara. Escúchame bien, ninguna circunstancia, ninguna cosa o ninguna persona debe de producir que tú te apartes de la fe. Cuando tú permites que una circunstancia, una cosa, una persona te hagan que dejes de buscar a Dios, le has escupido a Dios a la cara. Porque nadie dio su vida por ti sino Él, y al que le debes respuesta es a Él. A mí no, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos. Al que le debes una respuesta es a Cristo Jesús. Él fue el único que dio su vida por ti y por medio de Él tú vas a permanecer en la fe. Quita tu mirada de Él y entonces vas a permitir que cualquier cosa, persona o circunstancia te aparten de la fe. Y es un menosprecio declarado a lo que Él hizo por ti en la cruz. Ahora, la exhortación de Pablo, hermanos, surge de una circunstancia de tribulación y persecución, no de cosas absurdas. Porque a veces nos apartamos de la fe por cosas demasiado absurdas. A veces dicen: es que el pastor me hizo mala cara. Hermanos, yo ni siquiera me doy cuenta, la cara la tengo mala. A donde quiera que voltee, la cara es mala. Pero a veces ni nos damos cuenta. Ahora, si tú permites que yo te aparte de la fe, hermano, tú no tienes tu mirada puesta en Cristo Jesús. Tú debes de mantener tu mirada puesta. Y si yo te hago mala cara, enséñame, invítame a los tacos. Es una buena forma de enseñarme a hacerte buena cara a los del Mario para que valgan la pena. No por cosas absurdas. Pablo les dice: permanezcan en la fe, pero es una exhortación que surge desde la tribulación y la persecución, desde la muerte. Respiraban muerte esos discípulos. Y desde esa circunstancia Pablo les dice: no flaqueen, no se aparten, permanezcan. Hablaba Pablo desde su propia experiencia y vivencia. Ahora, recordemos, hermanos, y consideremos algo. Ninguno, absolutamente ninguno de los escritores de la Biblia sabía que lo que estaba hablando, lo que estaba escribiendo, estaba siendo totalmente inspirado por el Espíritu Santo y que iban a formar parte de lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Cada uno de ellos hablaron desde su propia perspectiva, vivencia, experiencia, pero siendo inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero Pablo no sabía que lo que estaba escribiendo a los cristianos en Listra iba a ser una verdad absoluta para todos nosotros el día de hoy. Él hablaba de la tribulación y de la persecución de muerte que en ese momento estaban enfrentando. Debido a esto, les anima y exhorta para que permanezcan en la fe.
Porque es muy probable que a causa de la persecución en contra de Pablo y por la gravedad del sufrimiento de Pablo, el miedo se hubiera apoderado, hubiera invadido los corazones de los creyentes en Listra. Estaban recién nacidos, les acababa de llegar la palabra, la habían recibido y estaban recién desempacados, hermanos, nuevecitos. Y de repente dicen: yo sí creo en Cristo Jesús, este es mi Salvador y yo le entrego mi vida. Sí, amén, y bien gozoso, bailando. Y de repente agarran a Pablo: tú eres cristiano, lo apedrean y casi lo dan por muerto. Imagínense la reacción del corazón de ellos. ¡Ay, caray! O sea, entonces, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es ser cristiano? El miedo naturalmente había invadido los corazones de los creyentes en Listra, de manera que podían ser tentados a abandonar su fe. Ellos pudieron preguntarse, al ver a Pablo casi muerto, imagínense todo ensangrentado, haber escuchado las narrativas de cómo habían asesinado a otros cristianos, a Jacobo, uno de los apóstoles del Señor, a Esteban. Y no solamente eso, de manera presencial experimentar casi la muerte o el asesinato de una persona simplemente por ser cristiano. Ellos se pudieron haber preguntado: ¿realmente conviene ser cristiano? Pero les repito, esta exhortación surge desde la tribulación y la persecución, desde la muerte. ¿Realmente conviene ser cristiano? Ahora, esta pregunta, hermanos, también puede rondar nuestras mentes en tiempos de dificultad u oposición. ¿Realmente conviene ser cristiano? ¿Conviene permanecer en la fe? ¿Realmente conviene asistir a la iglesia? ¿Conviene mantenerme en mi integridad? Como le dijo Job, la esposa de Job a Job: ¿aún así retienes tu integridad viéndote en la condición en la que estás? Lo perdiste todo, tus hijos murieron y aparte estás todo enfermo, y aún así retienes tu integridad. ¿Realmente vale la pena? Bueno, eso es una pregunta que puede rondar nuestra mente en momentos de angustia, de dificultad, de oposición. ¿Realmente vale la pena honrar a Dios sobre mis propios deseos personales? A mí que me encanta tanto la quebradita y el requetón, ¿vale la pena abstenerme por Dios? Bueno, eso es algo que tú debes de responder, enfrentar la oposición y mantenerte fiel hasta la muerte ante consecuencias terribles por causa de Dios. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Eso es lo que los creyentes estaban preguntando quizá en ese momento. Por eso Pablo les dice, les confirma sus ánimos, los fortalece al valor y les dice: permanezcan en la fe. Porque lo que ustedes acaban de ver, les dice, es parte de la vida cristiana y es necesario antes de entrar al cielo. Y quizá ustedes lo vayan a pasar también, pero permanezcan. Manténganse fieles hasta la muerte. Mis hermanos, el ser cristiano es fácil en un mundo donde el cristianismo no es más que una filosofía bien intencionada más. En un mundo donde el cristianismo es moda, es fácil ser cristiano. En un mundo donde el cristianismo es filosofía de hombres, es fácil, es permisivo. Tú puedes vivir como quieras, no pasa nada. Y aún así permaneces en la fe. Puedes renegar 1000 veces, puedes negar, dar mal testimonio, cometer pecado y seguir siendo ese cristiano fiel a Dios. Y es fácil ser un cristiano en un mundo así. Pero la dificultad de permanecer en la fe comienza cuando se crea o se presenta una necesidad de honrar a Dios sobre todas las demás cosas. El verdadero cristianismo se presenta cuando yo tengo que entregar lo mío por lo de Dios. Donde tengo que poner a Dios sobre mi propio orgullo y dejar que en ocasiones pisoteen mi orgullo, mi vanidad. Donde yo tengo que poner la voluntad de Dios, el deseo de Dios sobre el qué dirán las personas.
Es ahí donde la permanencia en la fe toma valor y se fortalece. Cuando yo tengo que poner la necesidad de honrar a Dios sobre el dolor mismo personal. ¿Ustedes creen que los cristianos que nos dejaron cimientos sólidos para la iglesia no se hicieron la pregunta: ¿realmente vale la pena sufrir por Cristo? ¿Realmente conviene ser cristiano mientras los estaban prendiendo en la hoguera o mientras veían cómo leones devoraban a sus propios hijos o a sus esposas? Claro que les pasó por la mente esa pregunta, pero más recordaban todas las promesas del Señor. Aquellas palabras de Pablo que dijo: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y todas las circunstancias son pruebas que, una vez aprobadas, nos van a dar la autoridad para transmitir esta fe genuina de Dios a otros. El apóstol les dice que a través de tribulaciones, a través de las persecuciones, Dios estaría confirmando su reino en cada uno de ellos. Ahora, esto significa que todos debemos tener, o que todos debemos de pasar muchas tribulaciones antes de entrar en el reino. Bueno, estrictamente no, porque les recuerdo que Pablo hablaba desde su contexto. Estrictamente no. Ahora, la salvación es por fe, no por el sufrimiento. Pero lo que sí es seguro y es indudable, que si somos cristianos vamos a recibir oposición. Esto es algo seguro. Tú como cristiano, si tú quieres vivir cristianamente, de una u otra manera tú vas a recibir oposición. Y es ahí, en medio de esa oposición, sea una oposición que surja desde tu propio corazón, desde tus propios deseos, desde tus propios anhelos, o una oposición que surja por medio de otra persona, de las circunstancias. Es en ese momento de oposición en donde nosotros vamos a demostrar si permanecemos en la fe o no, o si negamos la eficacia de la palabra en nuestras vidas. Si pasamos la prueba, entonces esto nos añade autoridad, así como lo hizo con Pablo. Pablo habló con autoridad, una autoridad de vida. Acababa de ser apedreado y dado por muerto, e inmediatamente después les exhorta a que no se aparten de la fe. Ninguno de los que estaban ahí le pudo haber dicho a Pablo: no, para ti es fácil decirlo, Pablo. No, porque Pablo aún así se levantó y fue a predicar en otras ciudades, hizo muchos discípulos y se regresó valientemente a la ciudad donde lo querían matar. Del mismo modo, las tribulaciones, las oposiciones de cualquier tipo, hermanos, de cualquier tipo, son parte de la vida de todo creyente y deben de considerarse como un instrumento en las manos de Dios y no como una excusa para no seguir en obediencia a la palabra de Dios. Es que para ti es fácil. No, es que, mira, a mí no me cuentes tus problemas, cuéntaselos a Dios. Si me los cuentas a mí, yo los voy a ver muy difíciles. Si los cuentas a Dios, Él te va a decir: yo morí en la cruz por ti. ¿Qué más difícil que eso? Él te va a dar gracia, Él te va a dar aliento. Y me refiero a que no uses las circunstancias adversas como una excusa para no permanecer en la fe. Más bien usa las circunstancias como un instrumento para fortalecerte y añadirte carácter y autoridad. Porque las circunstancias que vamos enfrentando nos van capacitando para animar a otros. ¿Quieres animar a otros? ¿Quieres consolar a otros? Deja que Dios trate contigo y te consuele también a ti, por medio de todas las tribulaciones y adversidades que tú estás enfrentando. De otra manera no vas a tener autoridad. Vas a ser como aquel hombre que le aconseja a otro matrimonio que no se separe cuando el suyo se está yendo a pique. Mira, échale ganas, busca a Dios, habla con tu esposa, cuando él nunca lo ha hecho en su propio matrimonio. No.
alguien que fue calumniado y lo soporta, ¿tú crees que no pueda ser un instrumento para consolar y animar, para confirmar los ánimos y exhortarle que permanezca en la fe a otra persona que también fue calumniada? Por supuesto. Alguien que sufrió la muerte de un familiar, de algún ser querido y lo soporta permaneciendo en la fe, ¿tú crees que no pueda ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para exhortar, confirmar los ánimos de otra persona que está pasando por lo mismo que él o ella pasó? Pero por supuesto. Lo mismo con alguien que sufre el menosprecio. Incluso alguien que es prosperado económicamente. Porque a veces no son las tribulaciones las que nos apartan, sino las comodidades. Alguien es prosperado económicamente y se aparta, pero alguien que es prosperado económicamente y permanece fiel, le puede decir a otro: mira, te está yendo bien, pero no te apartes. Tú me lo dices porque no tienes ni un peso. No, mira, ve mi cuenta del banco, 25,000 millones, y sigo firme. Tiene autoridad y no deja que el dinero tome control sobre su vida. Alguien que sufre alguna enfermedad o cualquier otra circunstancia, hermanos. Cada situación que Dios nos permite en nuestras vidas no es para hacernos caer. No es para que tengamos una razón para tomar como excusa para apartarnos de la fe. No, es para fortalecernos en la fe, a fin de que podamos permanecer firmes, fieles hasta la muerte, y tengamos la entereza para enfrentar lo que sigue. Si tú lo soportas, lo que sigue, vas a estar fuerte para soportarlo. Ahora, siempre que Dios sabe que va a venir una dificultad a tu vida, te prepara y te pone cosas que te vayan preparando, te vayan fortaleciendo y te vayan animando para que cuando venga lo más fuerte, estés sólido en tu fe. Por lo tanto, cuando pases por dificultades, cuando pases por calumnias, cuando pases por desprecios, cuando enfrentes ataques o lo que sea, no te lamentes ni pienses en abandonar la fe. Mejor prepárate. Prepárate a fin de que puedas ser sensible e identificar el momento en el cual Dios te va a usar, porque has enfrentado con fidelidad aquella circunstancia que quería hacerte caer. Todo es en beneficio personal, hermanos. En 2 Corintios 4:15, rápidamente, el apóstol Pablo les expone esto. Vamos a leer hasta el versículo 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo esto es para beneficio de ustedes, hablando de todo lo que el apóstol Pablo enfrentaba. Es para beneficio de ustedes, y a medida, dice, que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, hablando de la recompensa, de la herencia eterna. Ahora, si leemos la Escritura, nos vamos a poder dar cuenta que muy probablemente de esa circunstancia que Pablo enfrentó en Listra, en donde lo apedrearon casi al dejarlo muerto, y aún así regresa para animar a los creyentes y a decirles que permanezcan en la fe, nació un fruto llamado Timoteo. Timoteo, mis hermanos, fue un fruto de la perseverancia de Pablo, porque se cree que Timoteo, en ese primer viaje misionero de Pablo, Timoteo afirmó su fe. Porque dice la Escritura que él ya conocía las Sagradas Escrituras, es decir, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento.
ya lo conocía, el judaísmo. Pero se cree que fue en ese primer viaje que Timoteo afirmó su fe. Quizá lo hizo al ver la firmeza de Pablo ante los ataques de los judíos y le impactó tanto como para convencerse acerca de la fe y permanecer en ella. Después Pablo le recuerda esto en momentos en donde el Timoteo se sentía vulnerable y quizá por su cabeza también pasó a abandonar la fe. Quizá en su cabeza también se hizo la pregunta, ¿vale la pena ser cristiano? Y Pablo en 2 de Timoteo 3:10, si ustedes leen la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo desde el capítulo 1, ustedes se van a dar cuenta que es una exhortación para tomar valor. Ahí es donde le dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo le recuerda estas cosas. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. También has seguido mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú conoces mi vida, Timoteo. Tú conoces que para mí no ha sido fácil y que no te estoy hablando desde la imaginación. Tú estuviste presente cuando me apedrearon en Listra y me dieron por muerto, mas aún así perseveré, permanecí y continué la obra del Señor. Tú has seguido todas estas cosas, le dijo, y también sabes que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, enfrentarán el menosprecio del mundo. Ahora, ¿este menosprecio a veces se va a dar en la iglesia? También. Porque mira, llega un hermano recién convertido. En el primer año, segundo año, tercer año, todavía trae carnita. Todavía falta mucho, ¿no? Pero en los primeros años todavía se manifiesta la carne. Y te va a hacer fea cara y no te iba a invitar a la fiesta que invitó a todos, menos a ti. Pero ¿cuál es el problema? ¿Te vas a apartar de la fe por eso? ¿Vas a aventar la toalla y vas a decir todo lo que ya dijimos anteriormente? Pues no. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, y ahí es donde le dice, pero persiste tú. Y esta palabra persiste es la raíz de la misma palabra que se utiliza en la palabra que exhortó a los hermanos en Listra, permanece. Persiste tú, quédate en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Permanece, es decir, mantén una duración firme, constante, perseverante, estable, inmutable. Eso es lo que significa permanencia. Y es un acto que comienza en el corazón y se extiende hacia las demás áreas de nuestra vida. Perseverar, mis hermanos, no es asistir a la iglesia. Perseverar no es orar por los alimentos, perseverar no es leer la Biblia, incluso perseverar no es estudiar la Biblia. Perseverar en la fe no es no tomar, no fumar, no ir a antros, no escuchar música secular o del mundo, etcétera. Perseverar no es hacer buenas obras, no es dar a los pobres, no es ayudar a los enfermos, no es visitar a los presos, porque aunque todas estas cosas son parte de la vida cristiana y manifiestan fidelidad, todas estas cosas solamente son valiosas cuando surgen de un corazón que ha sido transformado por Dios y como resultado de una sincera fidelidad a Cristo. De lo contrario, son obras muertas. Por lo tanto, la perseverancia, mis hermanos, comienza en el corazón. De manera que cuando hemos apartado nuestro corazón de la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y no le damos importancia a nuestra forma de ser, a nuestra forma de comportarnos, entonces ya nos hemos apartado de la fe.
Porque comienza en el corazón. Perseverar entonces es una continua humillación. Perseverar es una continua humillación porque a través de ella Dios nos da gracia. Perseverar es un continuo arrepentimiento porque continuamente pecamos. Perseverar es un continuo sacrificio porque somos llamados a amar continuamente. Perseverar es mantener un continuo gozo o un sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque ese gozo glorifica a Cristo Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Perseverar es continuar en una dependencia de Dios, porque esto implica una confianza total y produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es perseverar. Si tú buscas estas cosas, todas las demás ya no van a ser obras muertas, porque son el resultado de un corazón genuino para con Dios. Dios me eligió, dijo el apóstol Pablo, para que sea predicador y apóstol y maestro de estas buenas noticias o de este evangelio. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado, lo que le he confiado hasta el día de su regreso. No debemos apartarnos de la fe, mis hermanos, ni un solo instante. Permanecer en la fe, ser fieles a Dios en todas las cosas y ante cualquier circunstancia. Dar testimonio de que nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, poderoso para guardarnos y darnos todo lo que Él nos ha prometido. Por eso la exhortación es ahora: permanece en la fe. Amén. Termino con este pasaje. Ponte de pie. Abre tu Biblia en 1 de Pedro 1:3 y vamos a leer hasta el versículo 9. Quiero que pongas mucha atención. Si es posible, léelo nuevamente en tu casa con calma y medítalo. 1 de Pedro 1, de 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Vale la pena ser cristianos, hermanos. Vale la pena permanecer en la fe. Vale la pena experimentar este Dios glorioso en el cual nos alegramos sin haberle visto. Vale la pena perseverar en sus caminos. Vale la pena renunciar a lo nuestro por lo de Él. Vale la pena dar testimonio de que Dios vive, que Dios reina en nuestros corazones. Y no nos ha dejado solos el Señor, nos ha dado su Espíritu Santo
para darnos la capacidad de enfrentarlo todo y salir victoriosos. No te apartes de la fe. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo, hace casi 2000 años, a través de la vida del apóstol Pablo, exhortó a los cristianos que estaban enfrentando tribulación y muerte, diciéndoles: permanezcan en la fe, sean fieles hasta la muerte. Y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, en esta tarde nos exhorta a todos nosotros y nos dice: permanece en la fe. No importa cuál sea tu oposición, no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu tribulación, tu persecución, tu circunstancia, no importa cuál sea el dolor que estás enfrentando o el deseo de tu corazón, tus sueños, tus anhelos, permanece fiel hasta la muerte. Porque si sufrimos con Él, dice la Escritura, que entonces también reinaremos con Él. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Permanece en la fe, mi hermano y mi hermana. Con súplicas, con ruegos, te exhortamos en esta tarde: permanece en la fe. Cree y vive toda la verdad de la palabra de Dios. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las promesas que son fieles y verdaderas. Porque el Señor es fiel y cumplirá todas y cada una de sus promesas. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque queremos decirte que aquí estamos, Señor, y nos rendimos delante de ti. Queremos ser fieles hasta la muerte. Danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia para poder permanecer fieles, y perdónanos si en algún momento nos apartamos de la fe, negando que tu palabra y tu poder son eficaces en nuestras vidas. Hoy queremos decirte, Señor, tú mereces toda la gloria. Solo tú, Señor, solo tú mereces toda gloria. Y aquí estamos dispuestos a permanecer firmes en la fe, fieles. De hoy en adelante no quiero apartarme ni a izquierda ni a derecha. Quiero permanecer firme, Señor. Y si en algún momento mi vida se desvía de tu verdad, házmelo saber, Señor, para yo poder regresar a tus caminos, a tus sendas de justicia. Y úsame como un poderoso instrumento en tu iglesia. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Vamos a terminar cantándole al Señor, ¿les parece? Vamos a decirle: Señor, tú mereces toda gloria, toda honra, todo honor. Tú eres digno de adoración. Amén. Bueno, vamos a aplaudirle. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Que sea un compromiso delante del Señor. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Toda la tierra salió tu voz. Tú mereces, Señor. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Toda la tierra
salió tu voz, la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios es perfecta. Señor Jesús, Su testimonio. nos gozamos en ti, Señor. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Vamos, dile. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Amén. Sí, Señor, nos gozamos en ti. ¿Cuántos van a permanecer fieles al Señor? Amén. Vamos a ser fieles, mis hermanos, hasta la muerte. Vamos a decirle, Señor, tú mereces toda gloria. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, Señor. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz, la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra corazón. Si lo crees, cántalo, mi hermano, y dile, solo en ti me gozaré. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. La ley de nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, Que se escuche tu voz, en mi ti hermano. me regocijaré, mi buen Dile, Jesús. Señor, tú eres mi alegría, Jesús. Gracias por tu gran amor. Y solo en ti me alegraré, Gracias por tu y solo en fidelidad, ti Señor me Jesús. gozaré, en Por tu ti me paciencia. regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti nos alegramos, Señor Jesús. Aleluya. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Amén. Aleluya. En Gracias, ti Señor. nos alegramos. Tu misericordia, mi hermano y hermana, se renueva cada mañana y siempre hay nuevas oportunidades para serle fiel. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Ahora yo también, Señor, quiero permanecer firme y constante en ti. Gracias, amado Dios. Pues mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Dile al que tienes a un lado, permanece en la fe, porque dice la Escritura que si fuéramos infieles, el Señor sigue siendo fiel. Y esta fidelidad inmutable de Dios nos motiva a enderezar nuestros pasos y a buscar estar firmes en la fe, fieles hasta la muerte. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.